La Manigua. En las planicies del Putumayo, en medio del calor húmedo del río y el olor a piña caliente que desprendía cada mordisco que daba el niño que estaba a su lado, se despertó, totalmente desorientado. Hacía apenas 12 horas estaba sentado en la terminal de transportes de Bogotá, sin saber qué destino tomar, en medio de un país que se convierte en una escala de colores: norte, rojo; sur, amarillo; algún lado azul, como si por fin alguien hubiera entendido que Colombia no tiene fronteras, ni nombres, ni direcciones, sino que para poder entender este país se necesita afilar los sentidos, porque sólo se puede entender por sus colores, sus sabores, sus sonidos, sus olores, dulce como la piña que lo despertaba en medio de los saltos del bus escalera que lo llevaba entre Puerto Umbría y Puerto Asís. En el Putumayo solo existen tres tipos de personas: las que son de allá, que son fáciles de conocer porque tienen el brillo del sol tatuado en la piel. Las venas de sus brazos se tatúan sobre la piel como las raíces de la selva sobresalen del suelo, queriendo coser el cielo con la tierra como alguna vez estuvieron unidas. Antes de todo, antes que el hombre cambiara las cosas por tratar de entenderlas, porque el afán de explicar elimina la capacidad de entender. Así es la gente del Putumayo. Llevan la selva en la piel y en las venas. La otra gente es la que acaba de llegar, con sus ropas pegadas de sudor porque todavía no se han sacado los fríos de la cordillera, con los colores rojos y pálidos queriendo luchar contra el beso de los rayos de luz de la Amazonía, queriéndose secar y luchando contra los mosquitos, hasta que entienden que la selva no es para pelearla, sino para aceptarla, para escucharla y para dejarse invadir de su inmensidad. Uno no debe sacarse los, uno debe sacarse los Andes de la carne para sumergirse en la jungla que tiene su propio espíritu. En algún lugar escuché que para beber un buen vino es necesario vaciar la copa. La mejor manera de aceptar el sur es sacarse los Andes de la piel, porque la selva no se vive en el cuerpo, sino en el alma. Solo entonces esa gente deja de ser pálida y desorientada, solo cuando por fin los zancudos las aceptan, porque dejan de saber diferente. Las terceras personas son las que no saben que llegan a la selva, no entienden el siguiente paso en su camino, solamente suponen, como lo hacen los niños pequeños, desprovistos de juicios y análisis profundos. Solo suponen el calor y lo aceptan, suponen la selva y la aceptan, suponen el espíritu del río y la aceptan, y van aceptando todo, mimetizándose en medio de los cedros, tomando el color de las heliconias, orientando a los cominos, oliendo a los cominos, parándose para como los yarumos, y entonces esos forasteros, cuando tratan de volver a subir a la montaña, se dan cuenta que sus raíces necesitan nutrirse del río, y que no pueden respirar el aire sin calanguchales y sin ocobo, y entonces entienden que no fueron invadidos, sino que siempre la llevaron adentro, y que ese encanto abrumador que los ata a la Amazonía es la manigua, y la aceptan también. Cuando lo despertó el olor a piña y la risa del niño que iba a su lado en el bus escalera, se dio cuenta que así debía oler el respiro de un nuevo comienzo. El bus paró un momento en el cruce de las dos vías. El ayudante se volteó para gritar que tenían media hora para ir al baño y tomar algo, que no dejaran sus objetos personales y que no esperaba a nadie. Entonces se bajó y al poner su pie en el suelo entendió que esa tierra siempre lo había esperado y que no llegaba, sino que volvía sin siquiera saberlo. Por eso, después de tomarse un café, se fue al baño y tras repasar los rasgos de su cara en el espejo, sacó su billetera, tomó los billetes y los guardó en las medias que subían de sus zapatos y la botó a la basura, sin nombres,
sin identificaciones, sin etiquetas, solo ser lo que se es y aprender a descubrir quién es. Además, estaba decidido que no llegaba allí para vivir, sino en el Putumayo. Las distancias son relativas al tiempo y el tiempo no existe. Puerto Asís estaba a 90 kilómetros de Mocoa, lo cual no significaba nada, porque un viaje podía durar 5 horas, o más, o menos. Se viajaba, pero tal vez no se llegue al final sino al comienzo. Entonces, después de un tiempo, cuando el sol buscaba esconderse entre las selvas y las copas de los árboles tejían los rayos de luz como un inmenso telar haciendo un tapiz de luz y sombra, por fin el bus llegó a la segunda ciudad que Putumayo. El ayudante anunció esta vez que bajaba las maletas y que cada cual tenía que cargarlas, y a su vez él se paró a mirarlos, pero cuando la botaron desde el techo del bus, se dio cuenta que en realidad lo que llevaba encima era su equipaje. Todas las cosas dentro de su bolso no significaban nada. Y entonces su maleta quedó abandonada en medio de la calle, mientras él caminaba guiado por el sonido estridente de la música que salía de los bares que se acomodaban a lo largo de la calle polvorienta que transcurría paralela al río. Cada paso se alimentaba del siguiente, cada pie perseguía el pasado, hasta que los dos se detuvieron, frente a un bar que lloraba con sus amplificadores una canción de música popular, cantada por un hombre con voz aguda y hablando de algún amor prestado. Subió los 2 escalones que los separaban de la primera mesa, pegada a un espejo gigante que se aferraba a la pared. El bar se llamaba Fuente de Soda La Playita. En sus paredes con pintura brillante se adivinaba un mural burdo de un río, con canoas y potrillos amarrados al puerto, y hombres sudorosos con rostros desproporcionados. La oscuridad del bar solo era rasgada por los rayos de luz que desprendían bolas de vidrio de colores y reflectores que luchaban para parecer sofisticados, comandados por una consola que trabajaba automáticamente. Las mujeres que vendían su cuerpo atendían las mesas motivando a los borrachos para que bebieran más y poder cobrar la ficha, con la que cambiaban la comisión y la paga por oler por oler el sudor de los hombres y la pesadilla de la piel chorreada contra sus cuerpos. Al fondo del bar, una barra se desplegaba de pared a pared, terminando en una cortina de trozos de bambú, luego un urinal y luego más mesas. Nada nuevo. También así eran los otros bares que conocía en su propio pueblo, del que huía, que quería dejar atrás sin memoria, sin saber más de las proporciones titánicas de la estupidez humana, que permiten que hombres se olviden de que son hermanos, hermanos olviden el precio de la vida y la vida se deje seducir por la violencia de la muerte. El pasado era una carga aplastante a sus espaldas, hasta que decidió que no estaba dispuesto a cargarlo más, y en un acto de protesta y resignación decidió morirse. Pero no una muerte triste o dramática, sino más bien una fiesta para él, solo que sirviera de despedida para la vida y para bienvenida de la muerte, una celebración para la terminación de una vida que entendía como una falla. A veces, las cosas salen bien y nacen personas ilustres, famosas, que sobreviven a las adversidades, y otras veces las cosas salen mal. Y nacen personas que, pudiéndolo tener todo, decidieron no tener nada, no ser nadie, no dejar huella. A veces, y solo a veces, a nadie le importa. Después de la primera botella de aguardiente, cayó sobre la mesa y durmió hasta tener fuerzas para despertar y pedir otra botella de aguardiente de Oulanís. La segunda botella supo mejor que la primera. Sosteniéndose de las mesas, caminó el trayecto hasta el orinal, donde vomitó y se enjuagó la cara. Y regresó a tumbos hasta su mesa. Cuando apoyó su cabeza contra el espejo de la pared
pudo ver a un hombre que se parecía cada vez más a él mismo. Luego de dormir sobre la mesa, lo despertaron para cerrar la fuente de soda. Compró otra botella para llevar, pagó la cuenta y salió a seguir bebiendo. Toda la mañana durmió bajo la sombra del árbol a la puerta del bar. Después del mediodía, se plegó la cortina metálica del bar y el ruido lo despertó. Se levantó a tumbos y soltó la botella vacía de su mano. Se volvió a sentar en la misma mesa, frente al mismo espejo que reflejaba a un hombre desdibujado y descrito. Este día se repitió muchos días, pero cada vez la cara parecía más conocida. El dinero se agotó después de una semana. Entonces en la mañana iba hasta el puerto y ayudaba a cargar algún deslizador, alguna lancha o alguna canoa, con la paga alcanzaba apenas para el aguardiente y nunca para la comida. Se quitaba el sudor con el agua barrosa a la orilla del puerto. Cada vez la muerte parecía más amiga de la vida. Igual, ya no importaba, para él o para nadie. Pero un día sin nombre, como todos los días de Puerto Asís, mientras estaba sentado releyendo la etiqueta de la botella de aguardiente, medio vacía, se le sentó una mujer al bar. Ella tampoco dijo nada. Para los dos las palabras se habían acabado. Ella se sirvió un trago en la misma copa y lo pasó sin bajar su mirada. Dejó sobre la mesa algunas palabras. Él no las recogió. Solo dejó las palabras desparramadas sobre la mesa para mirarlas y tratar de darles forma en una frase. La noche terminó. Y el siguiente día, aquella mujer se sentó nuevamente en la mesa y repitió el regalo, y esta vez dejó botada una mirada. Y a la siguiente noche, una sonrisa. Pasadas muchas botellas de aguardiente, alguna vez ella pudo recoger unas palabras. Y un día, cualquiera descargó sobre la mesa una historia completa, tan pesada que la tabla de la mesa se arqueó y las patas chirriaban luchando por aguantar el relato de la mujer. Con miedo de que se rompiera la mesa, él decidió bebérsela y pasarla con un trago de aguardiente. Ella le preguntó su nombre. La verdad no importaba, pero ella quería escuchar su voz, así que como él tampoco le importaba, le dijo José. ¿Es tu verdadero nombre?, le preguntó ella. Solo le respondió no, mientras la miraba. Yo soy María, y tampoco es mi nombre. Bien, dijo él. Bien, dijo ella. Más aguardiente, más palabras queriendo tomar forma sobre la mesa, iluminada por la luz que jugaba a hacer formas con los aros que dejaba sobre la tabla la botella, más historias y más mentiras, hasta que un día dejaron de salir tantas verdades vestidas de mentiras, tantas historias que nunca sucedieron, tantas palabras atascadas en la garganta, que los dos, María y José, empezaron a hablar el uno al otro, sin tener que hablar del pasado, con el olor del río y el murmullo de las aguas rompiendo por entre la música que se seguía cantando una canción cargada de melancolía. Él le contó que quería morirse, y ella lo entendió. Ella le contó que ella estaba muerta y que quería empezar a vivir, y él la entendió. La vida misma es como un perro que se quiere morder la cola, hecha de principios y finales, de muerte queriendo vivir y vida aproximándose a la muerte. Tal vez no se dijeron nada, o tal vez lo dijeron todo, o nada era necesario. José tomó a María de la mano, y ella soltó su vida como puta de la otra. Compraron en el mercado varias herramientas, algunas ollas, una nueva camisa con colores vivos traída desde la China, unas botas, algo de comida. Tomaron una flota que salía hacia la Hormiga. Después de 4 horas se bajaron y se montaron en un Toyota con carrocería que lo llevó
más hacia la selva, mientras trataba de aferrarse a una carretera despavimentada y lavada en crudo de petróleo. No había un plan de largo plazo, o sueños compartidos, solamente una nueva oportunidad para los dos. Pelar de monte 1 hectárea, con suerte 2, y sembrarlas de coca, por supuesto. No hay otra opción, desde hace mucho. El rostro de María iluminaba las noches y su sonrisa alegraba los días. Ella se encargaba de todo, de hablar, de callar, de soñar por los dos y de sumar sus fuerzas. José no hablaba mucho. Era como si lo último que tuviera que decir ya lo hubiera dicho, y entonces solamente la miraba y sonreía. María no le hacía preguntas y él no le respondía mentiras, así que parecía un buen acuerdo. La verdad se escuchaba como suena el silencio, con el primer ruido llega la mentira. Pero en la Amazonía no es necesario mentir. Por eso nadie lo hace. La verdad tiene cara de selva y suena río. El problema de la selva es que se le olvida que el hombre la quiere desnudar y ella es pudorosa. Mientras más entra el machete y el hacha contra el tejido verde de las enredaderas y hojas, árboles y arbustos, ella se cubre rápidamente como una virgen. Cada golpe de machete brotaba sangre de la mano de José y sangre de la selva que lloraba. Cada golpe de hacha de María quemaba la piel de ella y de la selva. Y mientras tanto, el tiempo se reía de los tres y la selva los fue conociendo, los escuchaba mientras ellos curaban sus heridas, los sentía cuando tomaban más valor para volver a intentarlo. Cada día venía con otra noche, y todos juntos fueron cansando al tiempo. Y cuando el tiempo se cansó de verlo luchar, y se sentó para tomar aliento, solo entonces la selva se entregó resignada y José y María pudieron desnudarla. Tal vez 1 año, tal vez más, tal vez menos. Las primeras hojas de coca empezaron a salir, las primeras sonrisas empezaron a crecer como brotes en sus rostros. José había construido un rancho de machimbre para cubrir su frío y de vez en cuando, sin que los dos lo supieran, sus cuerpos se juntaban y de sus manos, como brotes nuevos, sin pasado, nacían las caricias. ¿Qué otra explicación tiene el amor sino la posibilidad de cicatrizar las heridas de los dos, sin preguntas por el pasado, sin miedo al futuro, en medio de la selva, oliendo a manigua y sabiendo a sudor y lucha? Nunca pudieron saber si se amaban. No importa. La selva es generosa, y el Putumayo es cómplice de quienes luchan por sus sueños. Un día, después de muchos otros, se sorprendieron sentados frente a un cultivo pequeño de hoja de coca, en las puertas del rancho. Mientras José miraba recostado contra la puerta, María servía la comida. Pero el peligro de quien sueña es que nadie es consciente de que ha vivido un sueño hasta que despierta de él. Un día, José volvió del pueblo de traer algunas provisiones, pero esta vez traía el aguardiente en las venas, y no lo pudo sacar tan fácilmente. Las borracheras regresaron y también los recuerdos que le apresaban el alma dentro del pecho. La muerte había esperado paciente por él, pero le recordaba nuevamente su vieja deuda. José luchaba en su cultivo, luchaba por no caer pero caía, luchaba por morir pero vivía, se aferraba a María y se frustraba por ser débil. Las historias de la gente que es capaz de dejar la bebida son ciertas sin el diablo adentro. Aquella mañana lo había sorprendido el sol con la botella de aguardiente a medio camino. Tomó sus herramientas y se fue para el cultivo. María lo vio desde el fogón y se asomó para llamarlo a que comiera algo. Después de gritarlo varias veces, pensó que lo mejor era llevarle un plato de comida para que apaciguara la borrachera. Cuando se acercó y lo tomó en el brazo, el infierno se despertó. José, poseído por sus demonios, se levantó contra ella. Le descargó el primero de muchos otros golpes. La furia de su pasado, la violencia,
que fermentaba en su corazón y la estupidez se sumaron. La golpiza duró hasta que María quedó boca abajo yaciendo sobre la tierra que ella misma había preparado para cultivar un sueño. José se durmió sentado a su lado. La muerte los veía a los dos desde la puerta del rancho. José se despertó primero. Miró a María a su lado, totalmente desfigurada por los golpes y cubierta en su propia sangre. Entendió lo que había sucedido. La levantó en sus brazos y la llevó al rancho. La cuidó y buscó medicina para sanar sus heridas. Con el tiempo, ella mejoró. Recuperó la belleza de su rostro todavía con rasgos indígenas y con el canela y el dorado de su piel. Pero la mayor herida, la que jamás sanaría, fue la de su alma. Él no decía nada, porque sabía que no había cumplido sus promesas, las mismas que jamás le había hecho. Ella no decía nada, porque veía en José el color de la culpa y el arrepentimiento. Las cosas habían cambiado y nada podía arreglarlo. Cuando ella estuvo bien, lo pudo mirar a los ojos y le dijo: José, yo lo voy a dejar. Tú lo sabes. Lo sé, contestó José. ¿Cuándo? Algún día, María. Bueno, dijo José. Bueno, dijo. La selva tiene la fuerza del árbol y del río, y termina contagiando a quienes viven en su entraña. José y María vieron crecer su cultivo, vieron venir gente contratada para raspar la hoja, vieron caer las hojas como un otoño artificial sobre las matas, vieron crecer las hojas nuevas. El rancho también cambió. Se vistió con dormitorios, con una sala, con una planta eléctrica y una nevera. La muerte dejó de esperar de pie en el portal del rancho y ahora se sentaba. El pasado de José se agotó de recordar y prefirió olvidarse. Un amanecer se montó en una chalupa y se fue río abajo. Cada cosecha traía una sonrisa. Cada vez que le crecían las hojas a las ramas desnudas, era como si la vida les enseñara que uno mismo puede dar vida después de parecer muerto. Los brotes y luego las hojas. Asimismo, José dejó caer sus propias hojas y luego sintió en su pecho nacer nuevos brotes de ilusión y de esperanza. Por él, que ya no era solo él, sino que ahora era él de la mano. María era María, como todas las mujeres, con la capacidad ilimitada de amar y la fuerza inagotable para luchar, por ella, por los dos, por los sueños que habían tenido y que ahora eran capaces de tomar en esa mesa, hecha de tablas burdas y de cariño. Su piel no tenía memoria, había perdido el olor de los borrachos y las cicatrices de todas las golpizas. ¿Qué más le puede quedar a quien todo lo ha perdido? Solo la posibilidad de tener. Ahora, ella tenía a José, tenía un rancho, tenía un sueño. Ahora, ella tenía. Los meses pasaron, tal vez los años. En el cultivo se movían los jornaleros, en el patio las gallinas, y en la casa un niño que torpemente trataba de caminar descalzo, sosteniéndose de vez en cuando contra las paredes o los muebles. El fogón salía el olor cautivador de un sancocho recién preparado. Se escuchó la risa de José entrando al rancho. Siempre se quitaba las botas para no ensuciar. Al levantar la vista, vio la mesa con el mantel que sólo usaban en ocasiones especiales. El plato de sancocho desprendía cascadas de vapor hacia el cielo, que se entorchaban en la madera de las vigas. José pensó que había olvidado alguna fecha, una celebración tal vez, un agasajo. Se sentó a la mesa y antes de poder hablarle, vio a María. Estaba vestida con su mejor ropa, maquillada como jamás la había visto, peinada y arreglada. José la miró, sorprendido, mientras se llevaba el primer bocado de almuerzo a su boca. Una explosión de sabores le invadió el cuerpo. Sabía a lo que debe saber el amor y la esperanza. ¿Qué pasa?
¿Por qué tanta elegancia?, le preguntó José. ¿Qué celebramos? Que me voy, dijo María. Cuando usted me pegó, le dije que lo iba a dejar, y hoy es el día. ¿Por qué hoy?, preguntó José desorientado. Porque hoy es el día más feliz de nuestras vidas. María tomó la maleta que había preparado, alzó al niño en sus brazos y salió del rancho hacia el camino. José no pudo tomar el segundo bocado. Al terminar la tarde, cuando el sol moría ahogándose en el río, la muerte se levantó de una silla junto al portal del rancho y se marchó. Para ella todo estaba cumplido.